historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su tan gustado programa La Historia No Contada. Pues bien, este programa yo lo considero de alguna manera especial. ¿Por qué? Porque este programa va a ser el programa de preguntas y respuestas de la historia no contada. ¿Qué quiere decir? Que al paso de más de 140 programas, de más de 140 videos, emisiones, como ustedes le quieran llamar, bueno, por privado, por correo, muchas veces en vivo, cuando se está subiendo el programa, algunos los han visto, otros no, o como repito, por el correo particular, me hacen llegar algunas de sus inquietudes y ahí mismo las contesto, pero yo las he ido apuntando y bueno, ya son bastantes. No voy a mencionar quién hace la pregunta para que no haya ningún problema o haya eso de que la pena, ¿no? De híjole, ya pregunté esto que era tan obvio o que desde la primaria lo debía haber sabido y ahora pregunto y el qué dirán, ¿no? Que desgraciadamente está muy arraigado en el pueblo de México, el qué dirán. No, voy a hacer las preguntas, pero no, y voy a contestar a bote pronto, pero no voy a decir quién las realizó. Cuando la escuchen y vean este programa, pues sabrán que lo que les contesté por escrito se los estoy contestando verbalmente y quiénes fueron las personitas quienes hicieron este tipo de cuestionamientos. Ahora bien, siempre llevando un orden, en este caso desde el programa 1 hasta el programa 147 que llevamos, los que han hecho preguntas, algunos más, otros menos, en diferentes programas. Hay programas que tienen 9 vistas apenas, una cosa así. Hay otros que tienen muchísimas más, según el tema es el interés, y es algo que agradezco, poder dar un ramillete de diferentes posibilidades para poder abarcar muchas inquietudes y no nada más hablar de una sola y ahí quedarnos. No. Entonces, no están las preguntas en orden cronológico. Así como llegaron, así las pasé y así las voy a contestar. No están aquí las respuestas, yo se las voy a responder como si me las preguntaran en vivo aquí, así de bote pronto como dije. Y de alguna manera va a haber unos saltos grandes, ¿no? A lo mejor comenzamos con, no sé, con México Tenochtitlan y brincamos al Segundo Imperio y del Segundo Imperio brincamos al 5 de mayo y situaciones así, o a tiempos modernos, ¿no? No llevan un orden, lo aclaro, y vamos a dar inicio con este programa especial de la historia no contada dentro de la sección o esta sección que este programa está dedicado a lo que son preguntas y respuestas de la historia no contada. Y la pregunta ¿es cierto que los ingleses mataron lentamente a Napoleón Bonaparte envenenándolo diariamente con pocas y pequeñas porciones de cianuro en la comida en su estadía en la isla de Santa Elena? Bueno, esto a la fecha ha causado polémica. Napoleón estaba preso en Santa Elena bajo la custodia de los ingleses. Napoleón muere en Santa Elena y casi 30 años después de su muerte exhuman sus restos para pasarlos después, ser trasladados a París, allá donde está ese monumento tan hermoso de los caídos, donde también es la sede del Museo de Artillería, la sede de la Legión de Honor de Francia, y está la tumba del emperador Napoleón Bonaparte. ¿Y cuál va a ser?
fíjense que cuando descubren, exhuman su ataúd, bueno, pues obviamente se supone que no fue embalsamado, lo que querían era deshacerse de Napoleón a como fuera, entonces pues que los gusanos y los medios naturales se encargaran de ello. ¿Y cuál va a ser la sorpresa? Que cuando exhuman el cuerpo de Napoleón y le quitan ese velo que cubrían a los cadáveres, pues para que no fuera tan impresionante ver el cadáver, la calavera, ¿no? Pues el cuerpo está incorrupto, un poco verdoso, con un cierto color verdoso, pero el médico que lo examina, cuando toca su piel, todavía no está dura, está tersa la piel. Entonces, el cianuro, suministrándose por varios años de poco a poco, al final sí te va a matar. Lo que mata no es no es el veneno, sino la dosis, sino la cantidad. En la cantidad que se te dé es como te va a matar. Y una de las características que tiene el cianuro, por ejemplo, aparte de curarte de la sífilis, es un comentario, va a conservar el cuerpo. Y el cuerpo de Napoleón, después de casi 30 años de estar bajo tierra, lo exhuman para pasarlo a París, de Santa Elena a París, y resulta ser que el cuerpo está como si lo hubieran enterrado ayer y todavía está con la piel tersa. Se niegan a hacerle autopsia, pero Napoleón ya en su cautiverio en Santa Elena tenía mucho de cortarse un pedacito de rizo con cera lacre, pegarlo a la carta, como recuerdo que era lo único que podía mandar en las cartas, porque tenía muchas cartas también. Por ejemplo, Carlota se pasaba horas, la emperatriz de México, en su escribanía mandando cartas, pues era el único medio de comunicación. Y entonces alguien por ahí, no me acuerdo si fue entre los años 60, 70, presta ese manojo de cabellos que le había enviado Napoleón, el emperador Napoleón Bonaparte, el mero mero, no Luis Napoleón Bonaparte o Napoleón III, ese punto y aparte, nada que ver ni que compararse con el tío. E iban a hacer precisamente el estudio, porque el cianuro también va a aparecer en el cuero cabelludo y en la raíz del cabello, cosa que escandalizó. Si se hizo o no, se tuvo a sotoboche, pero yo en lo particular estoy 100% seguro que sí. Los ingleses ya no sabían cómo terminar con el emperador, y de ahí pues la muestra del cuerpo incorrupto tantos años después de su muerte, pues simplemente ¿por qué? Pues porque el cianuro hizo su efecto. Entonces, dice aquí, es cierto, pues yo, en lo particular, Ricardo Trillanes, historiador, investigador, yo digo que sí fue verdad y lo sostengo, y por eso todavía a la fecha, como lo había dicho en algún otro programa anterior, los franceses ni los ingleses se pueden ver ni en pintura. Miren, y será de broma, de WhatsApp, pero para que vean esa rivalidad y eso de que yo soy más y que quiero ser rey de Inglaterra y todo eso, diviértanse un ratito, pero vean el trasfondo que hay en la película que hizo este señor, no recuerdo el nombre, un gran actor, el que la hace de Mr. Bean, el de John English, este que la hace tipo 007, un espía inglés que pelea contra un francés que quiere, que se roban las coronas inglesas y todo eso. Entre las bromas y las guasas, vean entre línea como hay muchas cosas muy ciertas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Otra pregunta dice, ¿qué quiere decir la A de Gustavo A. Madero? Adolfo Gustavo Adolfo Madero González, igual que su hermano, que era Francisco Ignacio Madero González. El A es Gustavo A. Madero, como alguna vez en un programa de radio oí de Manuel M. Ponce y decía, digo, falta de cultura, y es gente que está frente a micrófonos en vivo,
que decía, nadie sabe a la fecha qué quiere decir la M de Manuel M. Ponce. Pues era Manuel María Ponce. Pero bueno, repito, hay veces que hay gente que está donde no debe de estar, pero son amigos, compadres, cuates, de los que están arriba y te ponen, y yo pues no tengo de este tipo de conocidos, pero prefiero estar así con mi conocimiento claro, compartiéndolo, que estar diciendo tonterías delante de un micrófono, ¿no? Y perdiendo el tiempo. Otra pregunta dice, ¿es cierto que para el examen de... esto es como de chavos de secundaria. Dice, ¿es cierto que para el examen de Comipems vienen preguntas de historia? Sí, sí vienen preguntas de historia, no nada más es lo principal que es matemáticas y español, algo de química, física y biología. Sí vienen, que yo sepa, son 12 preguntas de historia de México, que se ve en tercer año de secundaria, y 12 preguntas de historia universal que se ve en segundo año de secundaria. A partir del ciclo escolar 2018-2019, se introduce, después de más de 30 años de no tener historia en México y geografía, en primer grado de secundaria. Pero yo revisé y se me hace muy de golpe meter en primer año de secundaria, se me hace un error meter conflictos bélicos mundiales, o sea, que en primer año de secundaria en historia, donde apenas te estás adaptando, vienes de 6 años de primaria, hay un cambio total en ti y empieza tu cambio físico también, y de manera de pensar, tu cambio hormonal, que de golpe y porrazo te metan guerras cuando ni siquiera sabes por qué fue ni cómo fue. Todavía en segundo año tú le preguntas a los jóvenes, dame el por qué se inicia la Primera Guerra Mundial, a quién matan en Sarajevo, qué pasa ahí, por qué se inicia, y no te saben decir. Y aparte que bueno, pues los maestros de historia dejan mucho que desear, ¿no? Hay muchos factores que bueno, y es un tema muy largo que a lo mejor dedicamos otro tiempo, ¿no? Otro momento. Pero eso sí, mi respeto y reconocimiento para los verdaderos maestros, los que se dedican a enseñar pese a todas las circunstancias difíciles, que están frente a grupo, soportando faltas de respeto, faltas de educación de los alumnos, que no les puedes decir nada porque ahora todo está en contra del maestro y nada a favor del maestro, todo está a favor del alumno y al alumno es intocable. ¿Qué daño le están haciendo esas regulaciones de derechos humanos y que el docente no tiene derechos humanos? O sea, te pueden vituperiar, te pueden acusar de cualquier cosa para sacarte, o los mismos compañeros maestros que quieren tu plaza o quieren tus horas, o tú si estás trabajando y estás estorbándoles porque se ve que sí trabajas y los demás bolsones no están haciendo nada y ahí se la van llevando en una escuela mediocre, que es mediocre no por la escuela, no por el nombre y a lo mejor porque los directivos son barcos, sino porque no quieren trabajar, porque están en contra del sistema, pero están viviendo del sistema. Les digo, es un problema complejo. Y cuando ven que trabajas, cuando ven que haces cosas, que los chavos, sobre todo los alumnos, están aprendiendo, te van armando la camita hasta que caes. Y de ahí, pues, es una tierra de nadie, ¿no? Y eso que están ahí por los alumnos y primero y lo que importa son los alumnos y todo eso es pura mentira, eso no les interesa. No les interesa a los docentes vigentes, a los directivos algunos, a los supervisores, por Dios, nada más es ir a echar el cafecito y a ver a qué maestros se friegan. No, digo, algún día funcionó bien la SEP, ahorita no está funcionando para nada bien y mucho menos con esa rotación de personal tanta que hay y cada 6 años las iniciativas que uno llega a veces a dar o llegó a dar, pues ahí se quedaban porque movía la base, es una base piramidal, si te muevo abajo ya te molesté arriba y no me conviene, entonces pues ahí ten en stand-by. Muchos prefieren que te jubiles, te aburras, te vayas o ahí te mueras, pero ahí quedó y que digan,
como alguien me lo dijo, prefiero que digan de mí, es un hijo del maíz, ese maestro, pero si enseña, a que es un pentonto, pero es buena onda, pero no enseña. En fin. Otra pregunta, ¿desde qué año aparece el escudo nacional en forma circular? Bueno, ya en forma circular, como lo conocemos en los escudos nacionales modernos, por decirlo así, de lo que es moneda, de lo que es, o sea, ya el águila ya de perfil, ya en un acabado círculo, no abierta, explayada, como por Porfiriana, el último peso de peso plata que se acuña, bueno, pues es el peso de 1945. Ya ahí se terminan de acuñar los pesos plata, con el águila porfiriana todavía, el águila de frente, explayada, no era un águila circular, por decirlo así. Sobre 1916 al 17 es para la Constitución, y quien manda a mover todo eso es don Venustiano Carranza, el autor realmente del escudo de costado, que hace un estudio muy hábil, muy grande sobre el águila real. Es un maestro olvidado que después la historia oficial dice que era el ayudante de, y no fue así. Realmente a quien le debemos el escudo nacional de perfil muy hermoso, de la época, y convocada esto por Venustiano Carranza ya como presidente de la República, fue a don Antonio Gómez Rodríguez. Él era originario de Michoacán, pero desde muy jovencito, que dejó ver sus artes en el dibujo, en las artes plásticas, su habilidad para ello, se va a radicar a Guanajuato, allá por Pénjamo. Entonces, pues ahí lo adoptan, y él es el que le presenta los esbozos. Primero habla con Carranza en una cita, la segunda vez que le lleva los esbozos, Carranza ya no lo quiere recibir, según el señor presidente, tenía muchas cosas que hacer, y le dice a Enciso, que era el encargado de arte y cultura del gobierno de Carranza, que lo vea. Enciso escoge dos de esos dos esbozos o bocetos, y después la historia pasa de que el maestro Antonio Gómez era como el asistente, y Enciso se cuelga el gafete de que él es el que diseña el escudo nacional de lado y circular, y no es así. Así que honor a quien honor merece. Yo menciono sobre 1916, porque ya tenía que estar plasmado, para ya hecho, ya reconocido y avalado por decreto, el escudo que a la fecha utilizamos, el circular lateral, viendo el águila hacia la izquierda, para la Constitución de 1917. Otra pregunta dice, ¿por qué la medalla conmemorativa del Monte de las Cruces dice Veracruz, si, si, si fue el encuentro o el enfrentamiento en lo que hoy es la Marquesa? Sí, sí, y la hacen los realistas, no la hacen los insurgentes. En sí es la única batalla que ganan los insurgentes, ya de ahí reculan a Toluca, y de ahí para arriba a Guadalajara y hasta Catita de Baján, que es donde los agarran, y ya de ahí pues los juicios en Chihuahua. ¿Por qué? Porque de inmediato Calleja y Venegas y todos los que tenían que ver ahí en este movimiento mueven todas las tropas, mueven hasta Iturbide, que era teniente de plaza, teniente de dragones en Valladolid, donde también ahí se entrevistó con Hidalgo, ya que eran primos, eran familiares lejanos. Mueven a toda la tropa realista hacia Veracruz, porque llegó un aviso, por ahí llegaron, fuerte el rumor de que venía una invasión inglesa. Venían los ingleses a sacar a los españoles, algo traían con los españoles, pero iban a tomar la Nueva España ya bajo dominio inglés. A lo mejor nos hubiera ido mejor, quién sabe. Entonces mueven a toda la tropa para allá, pero no podían dejar, pues ya la lejanía, pues ya cómo iban a reclamar, y se adjudican ellos, los realistas, ese triunfo con Trujillo, repito, con Venegas, y a Calleja lo ponen por alto y todo, pero resulta ser, y dice Veracruz, porque ahí es donde se acuña, pero sí efectivamente es en lo que ahora es la Marquesa, que hoy en día se llama Parque Nacional Miguel Hidalgo y Costilla.
La Marquesa pertenece a el municipio de Ocoyoacac, que va a estar enfrente, lo único que lo va a atravesar en la carretera, enfrente, la carretera México-Toluca, la de paga, o la de cuota, y enfrente está Lerma. Bueno, pues a un lado está Ocoyoacac, ¿sale? Es por eso, porque se acuña, se troquela en, se hace en oro, plata y cobre. Yo nada más he visto de cobre, ni la de oro ni la de plata, dudo que haya, pero según lo que he investigado sí se hicieron. Pero como tal, ni nada más, ahí dice que se adjudican el triunfo, mentira, los realistas mentirosos, como siempre. Bueno, no, y el parte de guerra de Torcuato Trujillo, véanlo, léanlo, está por ahí. De verdad, no se echa más salsa, el señor no se ensalza porque habría que escribir al Vaticano para que lo canonizaran, pero pobrecito, en fin. Otro, es cierto que se perdió la guerra de 1847, o sea, la de los niños héroes, del 46 al 48, porque los gringos traían cañones que se cargaban por detrás, o sea, de retrocarga, o sea, que no se alimentaban por avancarga, o sea, no por la boca, sino por atrás. Eso es mentira. Yo todos los, y sí sé de dónde nace esta pregunta. Es una persona que nos sigue, muchas gracias, y que al parecer sigue a otro programita de historia. Esto lo dijo un historiador, según afamado, reconocido, que hace fama y dice tontería y media, ya hoy en día, como dicen, ya la vejez, viruelas. No voy a decir su nombre, pero bueno, ha ocupado puestos importantes en el gobierno y porque fue maestro de un presidente y lo que ustedes quieran. Sí, me tocó escuchar también ese comentario que él hizo que por eso perdimos, porque me traían mejor cañones. Si ustedes van a Churubusco y ven los cañones que están ahí, que dicen 1847, todos se recargan por la boca. Hay un cañón naval de 1903 alemán, un Schneider, que está ahí porque ya quedó ya para pieza de museo, y que está viendo la fachada principal del lado izquierdo, pero es un cañón naval de 1903, repito, muy después digo, casi, no 100 años, pero sí más de 50 años después de la gesta del 47. No todos los cañones, tanto mexicanos como los que traían los gringos, se cargaban por la boca. Entonces, pues yo no sé de dónde sacó este historiador este dato. Yo, por más que lo he investigado, pues no aparece el dato como tal. Otra, es cierto que la emperatriz Carlota va a ver a Benito Juárez para solicitarle el indulto para el emperador. No es cierto, eso no es cierto. Carlota sale de México en 1866, más o menos a principios por ahí de, si mal no recuerdo, es en 1866, junio, el mes ahorita se me escapa, pero fue en 1866. El problema con Maximiliano, cuando vence lo que es la plaza de Querétaro, que rinde su espada ante el general Mariano Escobedo, fue el 15 de mayo de 1867. De ahí hasta el 19 de junio del 67 que lo fusilan, es todo el juicio. Carlota ya no está en México, entonces no lo va a ver. Aparte les voy a decir una cosa, por las cartas de Carlota que refería porque hasta eso le decía hermana querida o prima, porque era de la casa de los Borbón, María Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III. Se querían mucho y se respetaban mucho, se hablaban de usted, como si fueran hermanas. Entonces resulta ser de que en una de sus cartas, en varias cartas, se expresa de Juárez muy déspotamente, vamos a decirlo así. Quien sí va y se le hinca y le pide el indulto y le dice y le llora y le dice, por favor señora, levántese, yo no lo juzgo, es la ley, párese por favor, y ahora sí que como quien dice, deje de estar haciendo el ridículo, fue la princesa de Salzán. Ella sí va a ver a Juárez y lo va a ver a San Luis Potosí, que es donde estaban. San Luis Potosí, y ahí estaban los abogados también. Entonces, Orozco y Berra también lo van a ver, los que eran los abogados de Maximiliano.
pero hasta ahí. Entonces no es, Carlota ya no ve a Juárez, ni lo va a ver ni nunca lo vio en persona, por decirlo así. Otra, ¿por qué se le dio tanta publicidad al... Ay, caray, esta es más moderna. ¿Por qué se le dio tanta publicidad al astronauta José Hernández que a Neri Vela? Bueno, José Hernández, el astronauta, que fue hace poco, terminó el ciclo de los viajes del shuttle, de la lanzadera espacial, él es hijo de padres michoacanos. Neri Vela es 100% nacional. Neri Vela, si ustedes buscan las fotos cuando él está con su overall, su uniforme, tiene el escudo de la Secretaría de Relaciones, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene el escudo del satélite Morelos y tiene obviamente la bandera de México al brazo. Este José Hernández, primera, no es mexicano. Una cosa es que seas de padres mexicanos, nacido donde hayas nacido, eso no te da la nacionalidad. Y además hay una cosa muy importante. José Hernández portó al espacio. Óiganlo bien, nada más con eso me quedo. Y con eso les contesto. Se le dio tanta importancia, pues en busca de un héroe, en busca de algo, en busca de políticamente quedar bien con Estados Unidos, pero se acabó. José Hernández portó en su uniforme y en su brazo la bandera de Estados Unidos. Yo jamás le vi la bandera de México, ni arriba ni abajo, en alguna situación de prioridad. Y en cambio el doctor Neri Vela, que tengo el gusto de conocerlo, sí llevó estos escudos, que les digo, el de Comunicaciones y Transportes de México, la bandera de México, y el escudo que se hizo especialmente para lanzar el satélite Morelos 2, me parece. Que a Neri Vela, más de 30 años después, se le da la medalla a Enrique Neri, que también era familiar, todos los Neri son familiar, del senador Enrique Neri, que es la que da la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, perdón. Sí, la de diputados es la Eduardo Neri, la condecoración después de 30 años. Como él una vez me lo dijo, mira Ricardo, cuando cualquier astronauta después de una misión espacial en su país regresa y toca tierra a salvo, de inmediato es condecorado por su país por la misión. En sí él tiene la condecoración de Estados Unidos de esa misión con la que va con los otros, que era el único mexicano. De inmediato el gobierno les entregó su condecoración y alguna vez se le enseñó a un cuate también de él que tenía un programa, a Carlos Medina. Carlos Medina, no recuerdo ahorita el apellido. Y yo después conseguí precisamente una medalla igual, no la misma, porque si sería igual tendría que decir el nombre de él, ¿no? Neri Vela, ¿no? La fecha y todo esto. Yo la conseguí lista en la parte de atrás, que es donde se graba el nombre del personaje, ¿verdad? Pero, y se la conseguí al Castillo de Chapultepec, entonces eso sí se los puedo decir. El Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec sí tiene una medalla de vuelo igualita a la que se le otorgó al doctor Neri Vela. Entonces, ¿por qué se le dio? Les digo, para mí fue cosa política, no se le quita el reconocimiento, pero vámonos a honor a quien honor merece. Otra pregunta, respecto al 5 de mayo, en la amnistía que da Juárez a los generales, jefes y oficiales, ¿por qué Almonte, Miramón y Leonardo Márquez no se acogen, pero Miguel Negrete sí? Muy buena pregunta, muy interesante. Sí, Juárez ya sabía muy bien, Juárez había nombrado a un general que no era Zaragoza, ya un general viejo, ya un general con experiencia, pero también ya temeroso, ya de edad. Le faltaba una pierna, no recuerdo ahorita el nombre del general, se los debo, pero si por ahí lo buscan, antes de Zaragoza está nombrado un general
que de plano le dice a Juárez, ¿sabes qué? Esta es una empresa perdida, vamos a perder, no la vamos a poder hacer. Entonces Juárez dice, pues no. Y Zaragoza, aparte de no tener pretensiones políticas, Zaragoza era de todas las confianzas de Juárez, muy buen estratega, joven, recién casado, que desgraciadamente pierde a su esposa, pues nada más que duró 5 años de casado y se le muere antes de entrar a batalla a Puebla en el mismo en el mismo año del 62. Bueno, entonces Juárez da de alguna manera da una amnistía, dice, bueno, a ver, la patria está en peligro, los que son conservadores, los que son liberales, quienes quieran pelear en pro de la patria, borrón y cuenta nueva, pero repórtense. Y entonces, precisamente Miguel Negrete, el general Miguel Negrete, se reporta y es de la división Negrete con Berriozábal, la división Berriozábal y los de Porfirio Díaz, los que iban a hacer el flanco posterior a lo que era fue entre el fuerte de Loreto y Guadalupe. Ese Miguel Negrete va a hacer que ya una vez entrando el imperio, cuando el sitio del 63 pues seguía siendo conservador, pues se va con los conservadores. Y a ese Miguel Negrete, que ya nada más la historia lo menciona como el general Negrete, es al que va a vencer Porfirio Díaz en el sitio de Puebla del 67, cuando ya el héroe, el vencedor del 2 de abril del 1867, Porfirio Díaz expulsa a los franceses. Ahora bien, ¿por qué no se acoge a la amnistía Almonte? Porque Almonte ya venía, no venía, ya desde el 63 estaba ya arreglando aquí el asunto de la avenida de los emperadores. O sea, él ya tenía hueso, ya no le interesaba lo demás. En sí, él está aquí en la batalla del 62, del 5 de mayo, está ahí con Lorenzés asesorándolo y todo. Bueno, él ya tenía la mesa puesta. Pero los que también quedan fuera y pelean en contra, ¿quiénes son? Miramón, que perseguía a Juárez y que había sido al mismo tiempo que Juárez presidente de la República, no podía apegarse a la amnistía, o sea, lo agarraban, lo fusilaban, lo mataban. Y Leonardo Márquez, que siempre prepotente, se mantuvo fuera de la ley. Entonces, quitando al Monte, que ya tenía hueso, los dos que no se acogen a la amnistía históricamente es Miramón y Leonardo Márquez. Y Negrete, bueno, pues no estaba tan marcado hasta que ya vamos a decirlo así, pues le dan su merecido hasta el 67, ya una vez muerto Maximiliano, muere en junio, pero ya en abril ya se habían ido todos los franceses, que es cuando Bazán, Aquiles Bazán había vendido ya los cañones y todo aquello, es por eso. Otra pregunta dice, ¿qué? ¿Por qué el general Mondragón, estamos hablando yo creo de Manuel Mondragón, fue uno de los más severos y que señaló fuertemente en el juicio contra el general Felipe Ángeles? Bueno, porque ahí les va. Acuérdense que el general Manuel Mondragón, un gran artillero, él es el que desarrolla el fusil Porfirio Díaz, sistema Manuel Mondragón, que era automático y semiautomático por medio de una palanca, por retroceso de alimentación de pistón, por gases. Bueno, los manda a hacer a Suiza. Después manda a hacer los cañones Chaumont Mondragón o Mondragón Chaumont a Francia, a París. Pero el señor cobraba, le decía a México, véndeselo en tanto, el precio es tanto, yo estoy aquí en medio. Entonces llevaba muy buena lana, era muy rata, era muy trácala para hacer sus business. Y de esto siempre fue muy honorable el general Felipe Ángeles, y se lo hace saber al general Díaz. Y Díaz lo manda a revisar precisamente cómo va la evolución del armamento mandado a hacer tanto a Suiza, a Alemania y a Francia, y a Mondragón lo regresan. Entonces le tumba el business, le tumba el negocito a Mondragón, cosa pues que a nadie le iba a gustar. Entonces cuando ya enjuician, que fue un juicio realmente
preparadísimo y quien fue el más severo contra Ángeles fue Mondragón. Pero porque ya traía la cola esta de lo... Pero bueno, Ángeles siempre se conservó. Es un generalazo, más que Mondragón. Un generalazo, también artillero, ingeniero artillero. Sin ingeniero, pero sí muy buen artillero, uno de los mejores de la Revolución Mexicana. Que fue un hombre íntegro, un hombre justo, cosa que no podemos decir de don Manuel Mondragón, que también iba a morir en el destierro, va medio loco también. Y aparte de eso, algo que voy a decir que es muy cierto, el general Ángeles era el único sobreviviente y testigo de lo que había pasado con Madero y Pino Suárez. Entonces pues había que deshacerse de él. Así como ya no existe nadie de lo que pasó con el caso Colosio, pues lo mismo fue con el caso Madero Pino Suárez. Era el único que quedaba, había que deshacerse de él, porque a su regreso lo tildan de traidor, al igual que a Iturbide le dice, sí, díganme en qué traicioné a la patria. Y de igual manera lo dijo Ángeles en su carta. Y hay una cosa muy interesante, que cuando le dicen Ángeles su último deseo, le llama a su abogado. Dice, ven, 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 ven. Le dice, mira abogado, este es mi último deseo. Sí, ya se había despedido su esposa, había mandado cartas a los hijos, todo. Dice, quiero que personalmente, a ver cómo le hace usted abogado, y vaya y le diga al señor Carranza, al presidente Carranza, que nada más se acuerde del que a hierro mata, a hierro muere. Esa es toda mi voluntad, esa es mi última voluntad. Que usted vaya personalmente y le diga este recado mío a don Venustiano Carranza. Y sí, el licenciado cumple, cumple. Y ya vimos en cómo le dan a Carranza, cómo lo matan, ¿no? Que por ahí alguien, otra vez de la historia no contada y de la historia rosa, que al sentir las detonaciones en Tlaxcalaltongo, Carranza saca su pistola 45, ya se las enseñé alguna vez, calibre y el poder que tiene de punch, ese calibre, se dio 2 balazos en el pecho, si no aguantas uno vas a tener la fuerza para aguantar el otro. Pero bueno, esas ya son historias de la historia no contada. Pero bueno, es por eso que le ponen el dedo a Ángeles. Otra pregunta. Eh, ¿Es cierto que el presidente Taft le exigió al general Díaz devaluar el peso y pidió el paso libre por el istmo de Tehuantepec y poner bases militares en Baja California Sur? Sí, sí es cierto, las dos veces que se ven, una en Paso del Norte y otra en Texas, es en Texas, Paso del Norte y Ciudad Juárez, son en 2 ocasiones que se ven. Taft no le pide, casi le obliga, casi le que devalúe el peso y él se niega. O sea, hablarán porquería y media del general Díaz, pero nunca se dobló a las imposiciones. También cuando la defensa de México, cuando se declara la situación de guerra contra el eje, contra Japón, Italia y Alemania, también al general Ávila Camacho, el presidente de Estados Unidos entonces le pide al general Camacho que le permita poner bases militares en Baja California Sur, pero de esa zona le encarga esa zona al general Lázaro Cárdenas. Y Cárdenas le dice no, para nada. Ya desde Cárdenas ya le estaba pidiendo también que le dejaran poner zonas militares. ¿Por qué? Porque es más fácil de ahí bajarse a Latinoamérica. Y el istmo de Tehuantepec pues, está más cerca el istmo, el Paso, que Panamá. Pero bueno. Entonces, el general Díaz, un hombre hecho y derecho, y nunca se dobló ni se bajó los pantalones ante nadie, aunque sus detractores así lo quieran decir. Se me está yendo el tiempo, ya vámonos. Cierto que las hermanas Lombardo, a la muerte de su padre, quedan desamparadas y es una de las razones por las cuales Concepción acepta al general Miramón como esposo. Bueno, sí y no. Sí, el papá tenía poder, tenía lana, el señor Lombardo.
Las hermanitas muy bien educadas, Concha sobre todo, Miramón se prende de ella, un día llega muy prepotente a la casa de ella y la quiere abrazar a la fuerza y besar a la fuerza y le dice, oye, así no son las cosas. Y ahí es donde él se da cuenta que es una mujer hecha y derecha y que jamás la va a volver a tocar de una manera, como que la quiso calar y salió con cajas destempladas. Y entonces ahí es donde Miramón dice, esta mujer va a ser mi esposa. Y va a ser mi esposa por las buenas. Miramón ya general muy joven, a los 27 años de edad ya era general, había sido ya era presidente de México. Y de alguna manera, si lo vemos así, dicen que le gustaba también la lana, Miramón, que era medio tranza. Tenía otros dos hermanos que también fueron militares, si mal no recuerdo era Joaquín y Carlos. Miramón era el del medio. Sí, de alguna manera ya Concepción ve por su hermana, no sé si se casa o no, pero sí mejora mucho su situación, que era ya muy precaria. A la muerte del papá empiezan a vender cierta de sus cosas, su vajilla de plata, cierta homenaje de casa, pues hasta que lo acepta y bueno, pues él ya nivela el barco. En parte sí hay razón, ¿no? Sí, sí es cierto esto. Otra pregunta, ¿cierto? De las Lombardo, ya está, ya está. Otra, dice, ¿por qué el general Díaz le perdona la vida al general Escobedo y lo manda de jefe de rurales? Bueno, Escobedo, él quería ser presidente de México y al ver que se reelige el general Díaz, pues se le revela, ¿no? Pero habían sido compañeros de armas desde antes, desde la guerra de Reforma, vino el 5 de mayo, vino el 2 de abril, vamos, generalazos, a Escobedo simplemente pesaba mucho porque a él se le rindió porque atraviesa se le rinde el emperador, atraviesa toda la república buscando en Estados Unidos al presidente Juárez y se regresa, habla con él y lo perdona y lo hace jefe de rurales. Ya estaba grande Escobedo, él muere en 1902. Pero ¿qué creen? Algo de la historia no contada. Están velando a Escobedo abajo en la sala de su casa y un comando mandado, dicen, que por Porfirio Díaz, arriba en la oficina de Escobedo robándose su archivo. Al muerto velándolo y arriba volándose el archivo de Escobedo. Pero en fin, era muy importante los escritos de Escobedo, que a la fecha quién sabe dónde anden, en casa de quién, de qué político, de quién estén. Pero bueno, es por eso los compañeros de armas, así como también Tomás Mejía le perdona 2 veces la vida a Escobedo también. Y le dicen, aquel que le perdonaste la vida te la va a quitar. Y efectivamente Escobedo es el que por orden de Juárez ejecuta el fusilamiento de Mejía, el emperador Maximiliano y Tomás Mejía. En fin, luego dice aquí, es cierto que el general Mariano Escobedo es quien ordena y paga de su bolsa el embalsamamiento del cuerpo del general Tomás Mejía. Sí, sí es cierto, lo acabo de decir. Por esto que le debía, que él pide el indulto ante Juárez, Juárez lo indulta y Mejía dice, yo seguiré la suerte de mi emperador. Y Juárez dice, ¿sabe por qué? Le dice a Escobedo, ¿sabe por qué es necio? Porque es indio como yo y es leal y es fiel. Y otra pregunta de la misma persona dice, ¿y cómo se llamó el médico que lo embalsama? Bueno, si mal no recuerdo, era el general médico cirujano Ignacio Rivadeneira. Ignacio Rivadeneira es quien era del Estado Mayor de Escobedo y es el que también se encarga del embalsamamiento de Maximiliano, porque el de Miramón lo hace alguien aparte. Pero Rivadeneira ayuda a lo que era el médico supervisa al médico Licea, que es el que vende los trapos empapados en sangre y después se entera Juárez y lo mete 3 años a la cárcel en sangre del emperador, y a su médico Brash, algo así, y Rivadeneira está ahí, también les ayuda, y es el que, ahí hay otro médico que muere envenenado por veneno cadavérico. O sea, al parecer ahí en Capuchinas, en Querétaro, cuando está el cuerpo de Maximiliano, lo están
pues secando, por decirlo así, sacándole todo el líquido corporal, y entonces toca, y acuérdense que nuestra piel pues absorbe, y tocó algo ya de líquido corporal putrefacto, malo, veneno, y a los 3 meses se murió. Ese otro médico, no recuerdo el nombre, pero fueron 4 médicos. Pero el que embalsama a Tomás Mejía es Ignacio Rivadeneira, general médico cirujano del Estado Mayor de Mariano Escobedo. Otra, es cierto que Porfirio Díaz ha sido el único presidente de México que ha pagado la deuda externa del país. Sí, hasta donde yo sé, sí. Pagó 220 millones de dólares a Estados Unidos y libera México, y es cuando el peso se dispara a 2 dólares un peso. O sea, al revés, para comprar un peso tenías que pagar 2 dólares, te costaba un peso. Se vuelve potencia, y eso fue gracias a que México era el primer exportador de plata en el mundo. Se paga con precisamente la exportación de naranja y aguacate a China y a Japón. Por ahí cae un poquito de la gracia Porfirio Díaz, y hay un cierto movimiento bursátil, hay un poquito de que le aprietan el cinturón en 1907, porque viene una caída general de metales en el mundo, y pues obviamente la plata baja, pero de ahí en fuera. Entonces esa deuda que se debía desde 60 y tantos años a Estados Unidos se liquida y vámonos. Por eso Taft quería la devaluación, e insistía Taft y quería Taft y quería... no se pudo. Otra, se dice que Maximiliano les entregó... se dice que Maximiliano les entregó una moneda a cada soldado del pelotón de fusilamiento para que le dieran en el pecho y no en la cara. ¿De cuánto era la moneda? Maximiliano, en su periodo sobre 1865, manda hacer la máxima moneda en oro, que eran 20 pesos oro. Eran una monedota así. Hagan de cuenta que eran 20 centenarios en uno, por decirlo así. Grande la moneda, y costaba 20 pesos oro. Bueno, pues les da una a cada soldado de ese piquete de soldados. Le da una a cada que pudieron haber vivido más de un mes bien con esos 20 pesos oro, a lo que estaban acostumbrados. Fue un regalazo. Pero ¿qué creen? Esas monedas se muere debiéndolas porque se las presta un personaje conservador, que era partícipe del Segundo Imperio, ¿verdad? Era imperialista, y se las termina prestando, y al parecer creo que pues ya no se tuvo tiempo de pagárselas, o se las deja a la encomienda de pagar. Para mí que eran más de 100 pesos oro, ¿no? Pues eran más de 5 monedas. Tenemos más preguntas, a ver si el tiempo nos da, a ver si no se nos cierra la cámara. Bien, es cierto que Moctezuma II mantuvo una relación de amistad, la encomillan, muy cercana con Hernán Cortés, que hasta puede considerarse anormal. Bueno, cuando Hernán Cortés arresta en el mismo palacio de Moctezuma, que era el de su papá, el de Axayácatl, se veían diario, jugaban diario, platicaban mucho, y por ahí oí algún historiador que presuntamente habla de una relación homosexual entre ellos dos. A mí no me consta, y como investigador, historiador, no me atrevo a decir que haya tenido esto. Tú puedes ser muy amigo de alguien, ser hermano del alma, y sin embargo no tener relaciones. De que es cierto que durante 6 meses cogobernaron, sí. Que platicaban mucho, sí. Que compartían mucho, sí. Que Moctezuma quería matarlo en su camino hacia México, Tenochtitlan, sí también. Pero los vigías en el camino, los vigías de Cortés, sabían dónde estaban ya los soldados aztecas preparándolos para la emboscada y desviar el camino. Por eso no le dieron aire, si no otra cosa hubiera sido. Pero bueno, yo no puedo confirmar eso. Otra, ¿por qué González Bocanegra lo vemos siempre joven, y al igual que otros héroes, y en cambio a Jaime Nuno siempre viejito? Bueno, porque González Bocanegra
le pasa lo mismo que a Zaragoza, muere meses después. Zaragoza muere 4 meses después del 5 de mayo de 1862, ¿verdad? Muere 4 meses después, y más o menos entre 3, 4 meses después del estreno del himno nacional, en 1854, Bocanegra va a morir igual de tifoidea. Nuno vive hasta 1908, sí, por ahí 1908, él vive, por eso siempre lo vamos a ver ya viejito, bueno, pues porque él tiene, aparte que se va a vivir a Estados Unidos, se casa con una mujer que le da una muy buena vida. Bueno, pues de alguna manera viaja, viene aquí invitado por Porfirio Díaz a rendirle homenajes a Bocanegra, y bueno, pues muere de viejito, y por eso lo vemos así. Es cierto que el cuerpo del general Zaragoza no está en el Panteón de San Fernando, no. Desde la época del sexenio de Luis Echeverría Álvarez, por los 70s, cuando terminan el monumento que está en la avenida esta principal de Puebla para subir a los fuertes, ahí exhumaron sus restos, que por cierto, Zaragoza fue embalsamado. Cuando abren el ataúd, obviamente la regla internacional es que debes de cambiar lo que quede de ataúd a ataúd. Si ya el cuerpo todavía está intacto o está embalsamado, cámbialo a un ataúd nuevo. Antes los metían, cuando los embalsamaban, para que no entrara el aire, en un ataúd de plomo, y los sellaban con plomo, su línea de plomo. Entonces tienes que romper primero eso, y ya después sale donde está realmente el muerto. Bueno, pues hasta sus anteojitos redonditos ahí tenía y todo eso. Y se lo llevan, pero dejan en San Fernando a su esposa, ¿verdad? A la señora Padilla, y entonces tiempo después se gestiona pues que están solos. Él allá en Puebla y ella acá en San Fernando. Entonces el señor presidente Echeverría gira las debidas instrucciones para que la señora Padilla, la esposa de Ignacio Zaragoza, sea exhumada y sea enviada ya, ahí sí ya creo que eran restos áridos, no le embalsaman, y además porque muere de una enfermedad parecida entre neumonía y tuberculosis, una cosa así media fea. Entonces ya en restos áridos, ya los dos están allá en Puebla descansando, esperemos que en paz. Otra pregunta, ¿a quién y por quién deja venir a la Nueva España? ¿A quién o por quién deja de venir a la Nueva España el galeón de Manila, o la nao de la China, que así se le conocía? Bueno, pues ¿a quién se le debe? Pues simplemente al generalísimo José María Morelos y Pavón, cuando toma Acapulco sobre 1814. Ya se suspenden los viajes, fueron más, entre 200 250 viajes que hace el galeón de Manila, esa línea tan hermosa que las Filipinas, todo esto. Bueno, pues precisamente se le debe al generalísimo Morelos, que se rompe esa trayectoria del galeón de Manila. Otra pregunta dice, ¿es cierto que Filipinas fue conquistada por España vía o a través de la Nueva España? Sí, efectivamente, aquí estaba la capital, y aquí como salía el galeón, pues descubren que ahí están las Filipinas, y se conquista vía la Nueva España, y la Capitanía General de Filipinas estaba aquí en la Nueva España. Entonces sí es cierto que ya después, bueno, pues México va a tener mucho que ver. Cuando se independiza, pues también Filipinas busca su independencia, etcétera, de España. España era muy grande en sus territorios, en sus gobiernos y en sus riquezas. Otra pregunta, en la matanza de Cholula, los cholultecos creían dioses a los españoles. Una vez hecha la matanza, se comen a los caídos, o sea, los hacen tipo pozole. De ahí el origen del pozole. Y les dan de comer a los españoles, los cuales no aceptan comer carne humana, pero sí lo permiten porque al ver la ferocidad de los cholultecas podrían correr la misma suerte. ¿Cierto o falso? Cierto. Sí, no le entran a la comida, a lo mejor la prueban, porque si les ofrecen el plato, imagínense allí en las pozas haciéndose la comida, y los pies y las piernas y todo, pues a lo mejor el caldito, el olor, bueno, pues ustedes saben que la comida, la carne de cerdo es la más
en sabor y en textura es la más semejante a la humana. Pues a lo mejor olía medio raro, ¿no? Pues, pero cuando se dieron cuenta que era lo que estaban comiendo, pues ya no le entraron, pero tampoco lo prohibieron cristianamente porque vieron con qué aguerridos eran estas personas, ¿no? Entonces sí es cierto eso de la matanza. Después, y luego cuando llegan aquí ven el Zompantli de 40 metros, el güey Zompantli, ¿verdad? Terrible. Pero qué impresionante ha de haber sido eso, ¿eh? Como daría, no sé, lo que fuera por poder vivir eso nuevamente, hacer un viaje al pasado, ¿no? Y vivirlo, ¿no? Qué padre sería un viaje así, un regreso, ¿no? En fin. Pero por eso tenemos la historia. Otra, ¿es cierto que el triunfo del 5 de mayo fue por estrategia o se ganó por churro? No, 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 no. A ver, aclaro, la batalla del 5 de mayo, que el comandante general del ejército de Oriente, después de haber quitado al general que le dio miedo y que Juárez puso a Zaragoza, claro que organizó sus tropas bien. Hay un detalle, mucha gente piensa, y en la SEP luego se enseña, ¿verdad? Los libros oficiales enseñan que Zaragoza estaba en Loreto, o si no, que estaba en el fuerte Guadalupe. No es cierto. Zaragoza estaba abajo en la ciudad, estaba en el fuerte, bueno, en una iglesia que la habían fortificado, que era, si mal no recuerdo, Los Remedios. Entonces, ahí él recibía y ya había telégrafo. Entonces es la primera gran batalla en la historia que es transmitida o es telegrafiada los momentos que van sucediendo. En sí, el parte de guerra de Zaragoza, esto es el 5 de mayo, el parte de guerra de Zaragoza, donde dice las armas nacionales se han vestido de gloria, se rinde hasta el 7 de mayo, no luego. Sí se sabe que se ganó, que recularon los franceses, pero el parte se rinde mucho tiempo después. Entonces, y no fue churro, claro que estaba la Brigada La Madrid, estaba todas las brigadas, y por la desobediencia de que veía que no se movían y que ya se les estaba yendo por el otro flanco, y es cuando Porfirio Díaz dice a la carga, que también estaba el Chato Félix, el Félix Díaz, el Chato, su hermano, que él se había ido al colegio militar. Porfirio Díaz no es de colegio militar. Da la avanzada. Bueno, en ese tiempo Félix Díaz era coronel, me parece, no era general. Porfirio Díaz estaba recién nombrado general. Era uno de los generales jóvenes, pues. No de división, pero era general. La última pregunta, amigos, porque de verdad, qué interesantes preguntas me han enviado, cuestión que les agradezco. Dice, ¿por qué Antonio López de Santa Anna no aparece en el Segundo Imperio una vez, ni en el sitio de Puebla de 1863? ¿Por qué no aparece? Bueno, porque cuando se rompen los pactos de la soledad, que el representante plenipotenciario de Francia, acuérdense que cuando Juárez no paga lo que se debía, la deuda externa, tanto Inglaterra, España y Francia, viene el embajador